Queremos resolver la ecuación de registro dada para x en términos de a y b, así que el objetivo principal aquí es combinar el lado derecho de la ecuación en un registro natural único. Si podemos hacer esto, entonces podemos resolver para x. La idea aquí está: si tenemos el registro natural de m igual al registro natural de n, podemos concluir que m es igual a n. De nuevo, nuestro objetivo aquí es combinar el lado derecho en un registro natural único usando las propiedades de los logaritmos. Para hacer esto, primero tenemos que borrar a los padres. Así que vamos a seguir adelante y distribuir aquí y aquí, así como aquí y aquí. Tenemos el registro natural de x igual a 12 registro natural a más 2 registro natural b más 4 registro natural b al cuarto, más 13 registro natural b menos 13 registro natural a. Ahora, antes de combinar estos logaritmos en un solo logaritmo, todos los coeficientes deben ser 1. Así que ahora podemos aplicar la propiedad de energía del logaritmo. Significa que podemos tomar estos coeficientes y mudarlos a la posición exponente aquí, 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 aquí y aquí. Ahora tenemos el registro natural de x igual a el registro natural a cuadrado más el registro natural b cuadrado. Además, y luego aquí dice que ya digamos que tenemos un exponente de 4 aquí. Si tenemos b a la cuarta, levantamos a la cuarta potencia y tenemos poderes a poderes que multiplicamos. Así que esto va a ser igual a b hasta el 16. Así que esto se convierte en el registro natural b al 16º registro natural más al tercer menos registro natural a cubierto. Ahora podemos comenzar a combinar estos logaritmos. Aviso: estos primeros 4 logaritmos están conectados por adición para que pueda combinarlos en un registro único multiplicando el número de partes de los registros o multiplicando a al segundo, b al segundo, b al 16º y b al tercero. Para tener el registro natural de x es igual al registro natural de. Tenemos a al segundo y luego b al segundo tiempo b al 16 sería b al 18. Veces b al 3, sería b al 21. Todavía tenemos menos registro natural a la tercera. Ahora, porque tenemos una diferencia aquí, podemos combinar estos dos registros dividiendo el número de partes de los registros. Así tenemos a para el segundo, b para el 21 dividido por a para el tercer como la parte número del registro. Así que tenemos log x igual a el registro natural de a al segundo, b al 21 dividido por a al tercer. Aviso: aquí tenemos una a la segunda sobre una a la tercera. Así que 2 factores de a y simplificaremos. Esto se simplificará a 1. Esto se simplificará a la primera. Así que finalmente tenemos el registro natural x igual a el registro natural de b al 21 exaneutones todo a. Ahora, porque tenemos estos dos registros naturales iguales al uno al otro, x debe igual b al 21 dividido por a. Que sería nuestra solución en términos de a y b. Este es un poco de extraña ecuación, pero es un buen ejercicio para aplicar las propiedades de los logaritmos.